Bien, vamos a resolver algunos ejercicios de repaso, ¿no? Para su parcial. Bien, igual es un examen pasado, igual es un ejercicio del libro de Serway. Este examen lo ha propuesto el ingeniero Aliendre en su segundo parcial, pero pues igual es interesante. Miren, nos dice en un tubo de U se vierte mercurio, ahí está el mercurio tendrá una determinada densidad y demás, a ver si es necesario, ¿no? Como se muestra en la figura. Ahí está, tiene mercurio y pues va a entrar en estabilidad, ¿no? Al mismo nivel, mismo líquido, al mismo nivel, mismas presiones atmosféricas. Después nos dice el brazo izquierdo del tubo tiene un área de sección transversal A1, ahí está, y el brazo derecho tiene un área de sección transversal A2, más pequeño que la A1, ¿no? Bien, el A1 es 10 centímetros cuadrados y el A2 es 5 centímetros cuadrados. A continuación se vierten 100 gramos de agua en el brazo derecho. O sea, a este lado se le echan 100 gramos de agua y pues queda así, ¿no? Como se muestra en la figura, determina la longitud de la columna de agua. Esta columna de agua va a tener una altura, ¿no? Una longitud. El brazo derecho del tubo. Y después, dado que la densidad del mercurio nos da la densidad, ¿qué distancia h se eleva el mercurio del brazo izquierdo? Bien, al echar agua a este costado, pues el mercurio se va a elevar una distancia h, ¿no? El agua le va a empujar un poco. Pero ¿qué tanto le va a empujar? ¿A qué altura h se va a elevar? No, y esto, miren, es un experimento muy sencillito, se podría hacer en el laboratorio, así para un laboratorio de densidades, ¿no? O bueno, tal vez no sea muy práctico, pero sí es interesante, porque pues lo más práctico siempre es lo más fácil y esto no está tan fácil, pero sí está interesante, ¿no? Entonces, bueno, el inciso A está sencillito, en realidad me han pedido ayuda en el inciso B, pero bueno, a ver el inciso A, miren, aquí está. El inciso A, tal vez no se ve muy bien, ¿no? Ahí está el tubo, inicialmente está con mercurio, luego ahí está el tubo en U, el mercurio se eleva a una altura H, el agua está a una altura de agua, ¿no? Entonces, para la altura de agua es lo que nos pide el inciso A. Haciendo relación de densidad. La densidad del agua en gramos centímetro cúbico es 1 gramo cada centímetro cúbico. Es interesante, ¿no? En gramos centímetro cúbico la densidad del agua es 1, pero en kilogramo metro cúbico es 1000, ¿no? Esto no hay que olvidarse. Después densidad es masa sobre volumen, pero aquí el volumen de esta columna de agua va a ser área, este tubo tiene un área A2 por altura de agua. ¿Listo? De aquí me despejo la altura de agua, ¿no? Densidad conozco, masa son 100 gramos, el área 2 conozco, todo conozco, ¿no? Entonces no está tan paso a paso esto porque, bueno, no es para mostrar siempre a ustedes, pero bueno, espero que se entienda. Densidad se conoce, masa se conoce, área se conoce, directamente es despejar nomás, ¿ya? Y la altura de agua, vamos a conocer, habían sido 20 centímetros. Todos los datos de densidad, masa y área están aquí en el problema, ¿no? A ver, área 2 es 5, todo en las mismas unidades también, en centímetro, gramo, masa en gramos, todo para que se simplifique y quede en centímetros la altura, ¿no? Bien, ese no va a ser el inciso A. Ahora el inciso B. Aquí nos dice, dado que la densidad del mercurio es 13,6 gramos centímetro cúbico. Miren, la densidad del mercurio es un líquido pesado, ¿no? Es 13 veces más que la densidad del agua. Entonces, pues, no le va a empujar mucho. Por eso aquí en el gráfico lo ve que le está empujando un poquito nomás. Bien, a ver, vamos a ver cómo se resuelve eso. La densidad del mercurio había sido 13,6 gramos centímetro cúbico. Em, Aquí está. Del gráfico hay que entender esto. En este nivel de referencia que ya nos da la figura, esta cantidad de agua que está debajo de esta línea, miren, la cantidad de agua que ha entrado, el volumen de agua, este volumen de agua, pero el que está debajo de la línea nomás, este volumen de agua que ha entrado es lo mismo que el volumen de mercurio que ha salido de la línea de referencia, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo aquí, miren. Área 2 por H2. ¿Qué es H2? Aquí está el gráfico, miren. Debajo de la línea de referencia ha entrado un H2 de agua, pero debajo de la línea de referencia, ¿ya? Un H2 de agua. Entonces podríamos rayarlo incluso sobre esto, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner esto, tal, tal, tal. Ya tenemos una línea de referencia. Ahí, ahí está, mejor. Bien, más o menos ahí, ¿no? Entonces, en la línea de referencia, pues hay una altura H2, que es la altura de agua que ha entrado ahí abajo de la línea de referencia. Entonces, este volumen que ha entrado va a ser lo mismo que el volumen de mercurio que ha salido de la línea de referencia. Ok, a eso me refiero. Entonces, es lo que estamos haciendo. Miren, área por altura va a ser volumen, ¿no es cierto? Entonces, el área que ha entrado, área 2, porque este tubo tiene área 2 por su altura, H2, va a ser lo mismo que el área 1, porque este lado del tubo tiene un área 1 por la altura H, es lo que ha salido. Bien, es la primera observación que se puede hacer aquí.
Después, ¿qué más? De aquí nos despejamos el H2, una relación entre este H2 y este H. En realidad ahora tenemos dos incógnitas, H2 y H. Ahora, pues, más o menos se resume en resolver un sistema de ecuaciones, pero vamos a ver cómo estamos haciendo aquí. Aquí está, otra vez ese concepto que les había dicho al principio. Vamos a utilizar este gráfico ahora, ¿ya? Miren, en el mismo nivel, aquí tenemos Mercurio, ¿no es cierto? Tenemos Mercurio nomás. Entonces, al mismo nivel, ahora otro nivel. Vamos a ponerlo de color verde, digamos. El nivel está más o menos por aquí. Ahí está. Miren, igualando presiones en la base inferior del mercurio, agua. Bien, miren, al mismo nivel y a la misma presión, perdón, al mismo nivel, al mismo fluido, la presión es la misma, ¿no es cierto? Entonces, em, la presión que está generando el mercurio a este nivel, en este punto, esta cantidad de mercurio está generando una presión en ese punto. Y esta cantidad total de agua está generando también una presión en este punto. Al mismo nivel, en el mismo fluido, en este caso el fluido sería el mercurio, ¿no es cierto? Al mismo nivel y en el mismo fluido, la presión es la misma. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Miren, vamos a borrar esto. Ya está. Ahí está, aquí va a haber una presión P, aquí también va a haber la misma presión P porque estamos al mismo nivel, al mismo fluido, en este caso el mismo fluido sería el mercurio, ¿no es cierto? Entonces al mismo nivel, al mismo fluido, la presión es la misma. Estamos haciendo los repasos básicos. Bien, entonces ahí la presión P sería la presión atmosférica, estamos trabajando con presiones absolutas. Si estuviésemos trabajando con presiones manométricas o relativas, la presión atmosférica no se tomaría en cuenta, ¿no es cierto? Pero miren, eso es lo interesante, hay ejercicios en los cuales la presión atmosférica aquí tenemos presión atmosférica se van a cancelar, ¿no? Entonces no interesa mucho si trabajamos con presiones manométricas, presiones diferentes, ¿no? Bien, entonces aquí, presión, a ver, al lado izquierdo del tubo vamos a tener presión atmosférica, que ya estaba ahí arriba, ¿no? La presión atmosférica, más la presión generada por esta columna de mercurio. Va a ser densidad, gravedad por altura, ¿no es cierto? Presión es lo mismo que densidad, gravedad por altura. Densidad, gravedad por altura es día de memoria. Bien, entonces es mercurio, la densidad del mercurio, densidad de Hg, gravedad es 9,81 por la altura de mercurio. Va a ser esta alturita H por esta altura de acá, pero esta altura de acá es pues H2, ¿no es cierto? H2, H más H2. ¿No? Entonces, densidad de gravedad por altura. Y la altura total es H más H2. Ahí está. Ahora por el lado derecho, va a ser presión atmosférica que ya hay arriba en la parte destapada, ¿no? Después más densidad de gravedad por altura para la presión P. La densidad, ahora en este caso este fluido es agua, entonces densidad del agua, gravedad por altura, y la altura es pues la altura del agua. Ya no solamente lo que está debajo del nivel de referencia, porque desde arriba está comenzando la columna de agua, ¿cierto? Desde arriba está generando presiones. Entonces por altura de agua. Miren, la altura de agua ya conocemos, es 20 centímetros, gravedad conocemos, densidad del agua conocemos, esto con esto se van a simplificar, ¿no es cierto? Se cancelan. Después H2 no conozco, pero miren, para eso hemos hecho la relación aquí. H2 es lo mismo que A1 sobre A2 por H, entonces emplazamos aquí y ya está. Miren, teníamos una ecuación, dos ecuaciones, hemos resuelto el tema de ecuaciones y aquí está. Ahora de aquí ya nos despejamos H. Esto lo mando al otro lado bueno, esta es altura de agua, ¿no? No es H por A, es altura de agua, entonces ya que se quede nomás ahí. Aquí el H lo factorizo, todo lo demás lo mando a dividir y nos queda esto. Y listo, ahí está la formulita para el H. Entonces, miren, sería un experimento interesante de laboratorio, directamente irnos al laboratorio con esta formulita y ver qué pasa, ¿no? Y pues, ya, ¿qué pasa con...? Ya, ahorita acabamos. Y ya está, esa sería la fórmula del H. Y ahora, pues, todos estos de aquí son datos, datos, altura de agua tenemos, densidad del agua es 1, área 1 es 10 centímetros cuadrados, área 2 es 5 centímetros cuadrados, densidad del mercurio es 13,6, Lo meten esto a la calculadora y les va a salir que la altura H de mercurio había sido 0,4902 centímetros. Y eso es lo que nos dice la respuesta del libro también, ¿no? Entonces, sí, nomás es. Ahora me preguntan qué ha pasado con la presión atmosférica. Miren ustedes, fíjense esta ecuación. Es una ecuación, ¿no es cierto? Esta sería, digamos, la ecuación 2. Aquí no lo he puesto a detalle porque les digo otra vez, esto no es para ustedes, digamos, ¿no? Esto sería para los que revisan lo que ha avanzado y pues ellos ya deberían saber, ¿no? Entonces no se los voy a hacer paso a paso. Bien, pero para ustedes sí. Bien, esta sería la ecuación 1, la ecuación 2. Y ahora, en la ecuación 2 miren ustedes, tengo una igualdad. Y aquí presión atmosférica con presión atmosférica. ¿Qué tal si esto lo mando a restar al otro lado? Se van a cancelar, ¿no es cierto? Se cancelan las presiones atmosféricas. Es lo que ha pasado. Y luego, reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2 voy a obtener esta nueva ecuación. Y despejando h, voy a tener esto. Eso es lo que ha pasado. Bien, entonces hasta ahí pausa el video. Bien, tenemos un nuevo ejercicio. Nos dice, en este caso para este video es el ejercicio 2, ¿no? Pero de su práctica es el 3.
Nos dicen el sistema fue mostrado en la figura, aquí está la figura. em, Se lee una presión de 413,7 kilopascales en el manómetro. ¿Qué son kilopascales? Kilo es pues 1000, ¿no es cierto? Entonces serían 413.000, bueno, 413,7 mil pascales. Bien, entonces, y pascales ya están en unidades del sistema internacional, ¿no es cierto? Eso dice que es una presión en el manómetro. Hay entonces presión manométrica. Cuando se lee en un manómetro es presión manométrica. ¿Qué significa presión manométrica? Que no está trabajando con presiones atmosféricas, por eso es manómetro, manométrica, ¿no es cierto? Manómetro A. Y en el manómetro C marca esta presión, otra presión manométrica, ¿no es cierto? El manómetro C, aquí. En el émbolo D tiene una masa de 181 kilogramos. Bien, entonces debe ser un sistema grande, ¿no? Un sistema interesante. Tiene una masa esta, entonces va a tener un peso. Y un área transversal, bien, de 0,0465. O sea, este émbolo será circular, será cuadrado, como será, pero tiene un área, ¿no? Un área transversal. Si nosotros a este sistema lo vemos desde arriba, ¿no es cierto? Lo vemos desde arriba, o sea, nosotros nos paramos. eh, bueno, ustedes deben entender, ¿no? Por si acaso, a ver, si nosotros nos paramos aquí y lo vemos desde arriba, entonces vamos a ver un área circular, ¿será? O será un área cuadrada, no sabemos, ¿no? Pero dice que tiene un área. ¿Ok? Entonces tiene un área ese émbolo. Luego, ¿qué más? La presión barométrica. Ahí está, barómetros. Ah, pero los barómetros miden presiones atmosféricas. Aquí está aclarado. Miren, la presión barométrica, es decir, atmosférica local. ¿Por qué local? Es que es en este sector, ¿no? En este lugar. En ese lugar es de 740 milímetros de mercurio. Ah, entonces habría que convertir milímetros de mercurio a unidades del sistema internacional. Esito, pues podrían hacerse una tablita, ¿no? Aquí está, ya lo he convertido directamente. La presión atmosférica es 740 milímetros de mercurio y esto es lo mismo que 900, a ver, vamos a agarrar aquí, 98.658,28 pascales. ¿No? Entonces, eso pues tal vez en algún formulario, pero esto no es muy común, ¿no? Usualmente el ingeniero Velasco directamente les da en unidades del sistema internacional. Y si es que les mete esto, pues tal vez podrían pedirle la relación, ¿no? Porque yo incluso tampoco me lo sé de memoria, pero lo tengo en mi formulario, digamos, ¿no? Usualmente para el examen, ¿no? Para el examen siempre, una noche antes del examen, hay que memorizarse todo eso, y así queda fresco, ¿no? Así, bueno, y si practican mucho, pues ya se van a memorizar de memoria, de para siempre, digo, ¿no? Después, la gravedad local, o sea, la gravedad otra vez en este sector, es 9,8, no 9,81, 9,8. Interesante. Bien, la densidad relativa del líquido manométrico, en este caso aquí hay un líquido, ¿no es cierto? Es un líquido manométrico para determinar presiones. Había sido mercurio, este plomito había sido mercurio, dice que es 13,6. Aquí miren, nos da ya, les había dado yo, o tal vez nos da el problema. Miren, nos dice ya, 1 milímetro de mercurio es lo mismo que 133,322 pascales. Les doy esta relación, ¿no? Entonces con esta relación tendrían que trabajar para llegar a los resultados. Ya está. Ahora nos piden 3 incisos. En realidad el problema original les pide unos 8 incisos, creo. Sí, algo así. Yo lo he disminuido mucho porque, bueno, era casi lo mismo los 8 incisos y no era necesario. Bien, en el inciso A nos pide la presión absoluta y relativa del gas 2. Ya, entonces aquí tenemos un gas, aquí tenemos otro gas. Después este gas 2 es separado del gas 3 por este líquido mercurio. Hay una diferencia de presiones, miren, porque el mercurio no está al mismo nivel, ¿no es cierto? Hay una altura H. Esta altura H es la diferencia de presiones entre el gas 2 y el gas 3. Bueno, esta altura H hay que convertirlo en presión. Enseguida vamos a ver. Bien, entonces lo que nos pide, la presión absoluta y relativa del gas 2. Absoluta y relativa. Mm, em, bueno, entonces, ¿qué hacemos para la presión del gas 2? ¿Será que conocemos la presión en el manómetro B? A ver, entonces lo primero, este ya es un enunciado muy largo, ¿no? Entonces, para comenzar bien, como el enunciado tiene tantos datos, nos hacemos un inciso de datos, ¿no? Un inciso de datos. ¿Cuáles son los datos que nos da el problema? El problema nos da presión manométrica en A, presión manométrica en C, la masa del émbolo D, el área del émbolo D, presión atmosférica, gravedad y densidad del mercurio. No nos da la presión manométrica en B. Entonces, eso será lo que podríamos determinar primero. Em, Aquí, presión absoluta en el gas 2 es lo que nos pide, y presión relativa del gas 2 es lo que nos pide, el inciso A, ¿no? Presiones manométricas conocemos, bueno, a ver cómo lo hacemos aquí. La presión en el émbolo D, la presión en D, es decir, en este puntito. No en el émbolo, no nos dice que tiene una altura el émbolo, entonces no vamos a considerar su altura del émbolo. Ya vamos a asumir que es como un disco nomás. Bien, entonces en este punto va a haber una presión, ¿no es cierto? ¿Qué presión va a haber en ese punto? Pues la presión del gas 1, ¿no? La presión del gas 1 hacia abajo va a haber una presión ahí generada por el gas 1.
Bien, el gas 1 genera una presión ahí. Y del gas 1, ¿será que sí conozco una presión? El gas 1, ¿qué presión tendrá? Es pues la presión leída en el manómetro A. Es decir, en el manómetro A se lee 413,7 kilopascals. Entonces, esa va a ser la misma presión en este punto P, o sea, en este punto D, ¿no? Entonces, la presión en D sería 413,7 kilopascals. Es lo mismo que la presión en el manómetro A. ¿Ya? Entonces, ese punto P que esté no tan ahí abajito, bueno, vamos a hacer esto que esté ahí para que se entienda. Ahí más o menos. Ahí va a haber esta presión de, ¿cuánto? 413,7 kilopascales. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Aquí está, diagrama sobre el émbolo, ¿no? Ahí está el émbolo D. Vamos a tener una presión en D, es lo que se les ha dibujado, 413,7 kilopascales. Ahí está esta presión. Esto es 413,7 kilopascales. Es la presión que está actuando ahí arribita del émbolo, ¿no? Aquí está el gas 1 y aquí está abajo el gas 2, abajo del émbolo, ¿no? Gas 2. Bien, el émbolo tiene un peso que es masa del émbolo, ¿no? Masa de D por gravedad. La masa del émbolo es dato, es 181 kilogramos. Su peso va a ser 181 por 9,8, ¿no? Masa por gravedad es el peso. Es una fuerza hacia abajo. Eso va a ser el peso. ¿Pero por qué estoy hallando yo el peso? Miren ustedes, eh, hay que recordar algunos conceptos. No quisiera hacer esto, pero es necesario. Presión. ¿Qué es presión? Es fuerza sobre área. Si existe presión y existe un área, va a existir una fuerza. Entonces, yo quiero hallar esa fuerza. O sea, esta presión del gas 2, perdón, del gas 1, la presión que hay en el gas 1 sobre este émbolo va a generar una fuerza en sentido hacia abajo, perpendicular a la superficie, ¿no es cierto? Va a generar una fuerza. ¿Y cuánto será esa fuerza? Eso es lo que quiero saber. Y miren, si yo hallo, y como el sistema además está en equilibrio, miren, tengo dos fuerzas hacia abajo, pues este gas 2, bueno, lo haré de color ahora celeste, este gas 2 también por abajo del émbolo va a generar una fuerza perpendicular a la superficie, o sea, una fuerza hacia arriba. Y miren, como el sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tendría que ser cero, ¿no es cierto? Esta fuerza de verde más esta fuerza de rojo, que es el peso del émbolo, menos la fuerza de celeste, que sería la fuerza generada por la presión 2, o sea, del gas 2, tendría que ser cero, ¿no es cierto? Para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, pues mi objetivo ahora es hallar esta fuerza generada por el gas 1. Es lo que vamos a hacer. Presión manométrica del gas 1 es presión en D más no, miren, aquí lo estoy haciendo muy directo también, ¿no? Miren, yo ya podría hacer ese camino de fuerzas o también podría hacer otro camino también más directo. Em, a ver, ¿cómo podría explicarles esto? Mm, ya, antes de continuar, vamos a trabajar con presiones absolutas o presiones manométricas. Aquí arriba el gas 1 es presión manométrica. Entonces trabajaremos con presiones manométricas. ¿Ya? Bien, entonces ahí está. Lo que tengo ahí arriba es una presión manométrica generada por el gas 1, que es 413,7 kilopascales. Podría ser el camino de fuerzas que les había dicho, o también ese mismo camino, el análisis es el mismo. Miren, las presiones arriba del émbolo va a haber unas presiones, ¿no es cierto? Y abajo del émbolo va a haber también otras presiones. No van a ser lo mismo, pero se van a compensar con el peso de este émbolo, ¿no es cierto? Entonces, para que el sistema esté en equilibrio. Ahora, pues, eso es lo que estamos haciendo aquí. Miren, la presión manométrica del gas 2, ahí está, la presión manométrica del gas 2, o sea, la presión que hay aquí abajo, va a ser lo mismo que la presión en D, o sea, la presión que había arriba, la presión manométrica del gas 1. Esto es lo mismo que la presión manométrica del gas 1. Ya. Pero aquí estaría diciendo, si solo escribo esto, estaría diciendo que la presión del gas 2 es lo mismo que la presión del gas 1. Y no, pues no puede ser lo mismo, porque si no, este émbolo, este disco se caería hacia abajo, ¿no? Ya, entonces, pues estas dos presiones están siendo compensadas con el peso del émbolo. Es decir, la presión del gas 2 es mayor que la presión del gas 1. Y para que se compensen, para que sean iguales, le estamos sumando la presión que está generando el peso de este émbolo. Otra vez recordemos, presión es fuerza sobre área, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la fuerza? La fuerza sería el peso del émbolo, que es masa del disco, masa de D, que es el émbolo, ¿no? Por gravedad sobre el área. ¿Cuál es el área? El área es pues el área del émbolo. Entonces, y el área del émbolo tenemos como dato. Eso es, vamos a ver, ¿dónde está? El área del disco, el área de D es 0,0465. Aquí no le he puesto subíndice, ¿no? Aquí sería área sub D. Listo.
Bien, entonces, miren, el análisis de las fuerzas igual hubiese sido correcto, pero para determinar esta fuerza tampoco está tan difícil. Si ustedes quisiesen determinar esta fuerza, se despejan. Fuerza va a ser lo mismo que presión por área. La presión, ustedes conocen. Bueno, incluso, a ver, podemos deducir de dónde ha venido esta ecuación. A ver, el análisis de fuerzas que estábamos haciendo. A ver, las fuerzas, la fuerza F más la fuerza de rojo tendría que ser lo mismo que la fuerza de celeste. A ver, la fuerza verde va a ser la presión en D por el área del disco. Necesito presión por área. Más, eso sería la fuerza F de color verde. Luego más la fuerza de rojo, que es masa del disco por la gravedad. Tendría que ser lo mismo que la fuerza de celeste. Y la fuerza de celeste es presión del gas 2, ¿no es cierto? Ahí abajo hay una presión del gas 2 por el área. Bien, si yo divido, ¿área de qué? Área del émbolo, ¿no? Ahora aquí si yo divido entre el área dos veces, o sea, divido entre el área del disco em, sí, en toditos divido entre el área del disco, divido entre el área del disco, me va a quedar esta ecuación de aquí. Miren ustedes, a ver, dense un tiempito para comparar. Bueno, estamos grabando también, ¿no? Sí, estamos grabando. Entonces, mira, aquí este área con este área se va a ir, me va a quedar presión en D, ahí está. Me va a quedar masa de disco, gravedad sobre área, masa de disco, gravedad sobre área, ahí está. Es igual a esto con esto se va a ir, presión en el gas 2, presión en el gas 2, ahí está. Miren, entonces yo no lo he hecho tan paso a paso porque se supone que el que revise ya tendría que saber. Entonces, ese es el análisis, pero no hay mucho que complicarse. Y es de ahí de donde sacamos la presión manométrica del gas 2. Vamos a usar esto. Zas, zas, ya. Presión manométrica del gas 2, todo esto son datos. Presión en D es lo mismo que la presión manométrica del gas 1 y es 113,7 kilopascales. Eso es dato del problema, ¿no? Pero para meterlo en unidades del sistema internacional es pues 413,7 por 1000, ¿no? Porque kilo es 1000 pascales. Ya, después más, masa del disco es dato, gravedad es dato, área de disco es dato, todo en unidades del sistema internacional, ¿no? Así para no mezclar unidades. Después, la presión manométrica había sido 451,85 kilopascales. Y ahora, si yo quiero presión absoluta, pues a la presión manométrica le subo la presión atmosférica, ¿no? ¿Y cuánto es la presión atmosférica? La presión atmosférica había sido 98.658,28 pascales. Entonces, 98.000 a este 451,85 kilopascales, le sumo 98.000 pascales nomás. Esto en kilopascales sería 98,65 kilopascales. No, o 98,66 si quieren redondear, kilopascales. Entonces, pues a esto le suma 98,66 y les va a quedar 550,50 kilopascales. Eso nomás es el inciso A. Lo interesante ahí era analizar el émbolo. Ahora los demás están facilitos. A ver, ya tengo, ¿no? Ya tengo la presión del gas 2. Ya tengo la presión del gas 2. Ahora, ¿qué nos pide el inciso B? Lectura en el manómetro B. Bien, la presión, como es un gas, las alturas de los gases, o sea, las densidades de los gases son muy despreciables, ¿no? Son muy pequeñas. Entonces, pues, a un mismo gas, la presión en todo el gas va a ser la misma. Por eso también no nos da alturas, ¿no? Para los gases, porque en los gases, pues, como su densidad es tan pequeña, su presión siempre va a ser la misma en cualquier nivel que esté. O sea, en cualquier punto la presión siempre va a ser la misma. A no ser que en el ejercicio nos diga, no desprecien la densidad del gas, digamos, ¿no? Pero este caso no es el caso. Bien, entonces la presión en todo este sector ya conocería. Es el cálculo que acabamos de hacer. Conozco tanto presión manométrica y presión absoluta. Ahora nos pide aquí el inciso B, lectura en el manómetro B. Aquí no hay que hacer prácticamente nada, porque el manómetro B, aquí qué presión ahora viendo. Eso es lo que lee el manómetro, qué presión habrá por aquí. Y por aquí va a haber pues la presión del gas 2, ¿no? Entonces yo quiero la presión manométrica del gas 2, eso va a ser la lectura del manómetro B. Entonces eso sería la respuesta. La presión manométrica del gas 2. O sea, miren lo que hemos hallado, la presión manométrica del gas 2 es 451. Entonces la lectura del manómetro B va a ser 451,85. Lo mismo, ¿no? Eso nomás era. Ahora el inciso C. Miren que se ha vuelto facilito, ¿no? El inciso C, la altura H de la columna de mercurio. Ya, hay que seguir. Nos quedan 5 minutos. Aquí tenemos presión manométrica del gas 2. Hasta aquí va a llegar la presión. Y aquí tenemos un gas 3 que va a estar por ese sector, ¿no? Y pues esas dos presiones le están separadas por este mercurio. Ya, entonces aquí vamos a tener una presión del gas 3, ¿no? Una presión 3 le podemos poner. Aquí vamos a tener la presión del gas 2, una presión 2. Hay una diferencia de presiones, por eso el mercurio no está, tiene una diferencia de altura.
Entonces, lo que pasa aquí, aquí está, miren, presión del gas 2, ahí hay presión del gas 2, y presión del gas 3, ahí hay presión del gas 3. Y como las presiones no son las mismas, pues hay una altura H de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? La presión del gas 3, les había dicho, ¿no? Hay una diferencia de presiones. Entonces, para compensar estas presiones, para que podamos igualarlas en una ecuación, ¿qué es la diferencia de presiones? Pues la altura manométrica. O sea, eh, a ver, lo haremos paso a paso. Al mismo nivel, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo paso a paso. Al mismo nivel, en el mismo fluido, la presión es la misma, ¿no es cierto? Entonces aquí, a este nivel de diferencia, en este punto va a haber una presión P. A ver, en este punto, ¿qué presión va a haber? Presión del gas 2. Ya, ahora el siguiente. Tendría que ser lo mismo que a este lado. Al mismo nivel, al mismo fluido, tendría que ser la misma presión. A este lado. De principio, aquí en la superficie hay una presión de gas 3, presión de gas 3. Y como estamos bajando hacia abajo, tendremos que sumar más y la presión generada por esta altura de mercurio. Densidad, gravedad por altura de mercurio. Y esta es la densidad del mercurio también, densidad Hg. Listo, densidad, gravedad por altura. ¿Y por qué aquí está menos? Porque lo he escrito al revés. Miren aquí esta presión de gas 2, aquí está presión de gas 3. Si de aquí esta presión de gas 3 me despejo, esto lo mando a restar y es de ahí de donde aparece este menos. Ok, entonces es de ahí de donde viene esta relación. Al mismo nivel, al mismo fluido, la presión es la misma. Ok, y listo. La presión del gas 3 conozco, presión del gas 2 conozco. No interesa si trabajo con presiones manométricas o con presiones absolutas. De hecho, el resultado va a salir lo mismo. Porque si trabajo con presiones absolutas, aquí voy a tener presión atmosférica, aquí voy a tener presión atmosférica, se van a cancelar, como en el anterior ejercicio. Y eso nomás. De ahí despejo la altura H. Aquí presión del gas 3 conozco, es el dato. Presión del gas 3 va a ser lo mismo que la presión manométrica en C, ¿no es cierto? Va a ser 344,7 kilopascales. Entonces conozco la presión del gas 3, presión del gas 2 acabo de conocer, es esto. Pero aquí un ojo. Si aquí trabajo con presión manométrica, aquí también. Si aquí trabajo con presión absoluta, aquí también. ¿Ya? Eso es un detalle. Después, ¿qué más? Densidad del mercurio. Aquí se nos anotaría densidad del mercurio. Densidad del mercurio conozco, gravedad conozco y la altura H es lo que quiero conocer. Todo conozco, me despejo y hallo la altura H que les va a salir 0,8 metros. Listo. Necesito nomás es. Está súper interesante, no había estado tan largo, ¿no? Entonces, pero sí para darse cuenta, ¿no? Tal vez para quemarse la cabeza un rato. Y pues bueno, nos quedan 2 minutos, hasta aquí pauso el video y si tienen dudas, es el momento.